Bien, como les decía, señores estudiantes, en esta oportunidad vamos a ver el tema del sistema de contabilidad integrada, que es parte de los sistemas para ejecutar establecidos en la ley 1178, que obviamente es esta ley la que establece el modelo de administración o de gestión en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué señala la ley 1178 respecto al sistema de contabilidad integrada? Dice que el sistema de contabilidad es el responsable de integrar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable para la toma de decisiones. O sea, este sistema identifica tres tipos de transacciones o operaciones, si vale el término. El tema presupuestario, como ustedes comprenderán, y ya hemos visto la parte teórica de lo que es el sistema presupuestario. En el sector público, una de las primeras etapas que se hace para iniciar gestión, bueno, se hace en realidad la gestión anterior, el POA y el presupuesto para la gestión siguiente, y todo gira en base a eso, en base al POA y el presupuesto. Entonces, estas transacciones u operaciones presupuestarias se deben registrar en este sistema de contabilidad integrada. En la realidad, actualmente se maneja un software llamado SIGET, que es Sistema de Gestión Pública, que es a través del cual que se opera lo que es la contabilidad integrada en el sector público en el Estado Plurinacional de Bolivia. Hay obviamente las versiones del CIGET a nivel central, que llevamos todas las entidades que de una u otra manera dependemos o estamos dentro de lo que es el gobierno central, y el CIGET de las ETAs, las entidades territoriales autónomas, que son los gobiernos autónomos municipales y las gobernaciones. Que el CIGED, obviamente, el procedimiento difiere en ciertos aspectos, pero es casi en esencia lo mismo. ¿Ya? Y entonces, se tienen que integrar tres tipos de operaciones. Primero, la parte presupuestaria, porque es en base a eso para poder ver la parte financiera, que es el movimiento del efectivo, y la parte patrimonial, que básicamente tiene que ver con lo que es el patrimonio de la institución, los activos de la institución, ¿no? Que debe estar reflejado en el registro de las operaciones de este sistema. Y este sistema es común, porque debe ser común para todas las instituciones públicas. El CIGET, como le digo, es de uso obligatorio para todas las instituciones públicas. Este sistema debe tener información oportuna y debe ser esta información confiable. ¿Por qué debe ser confiable? Para que en base a esta información se tomen las decisiones en las instituciones públicas. Eso es lo que establece la ley 1178 respecto al sistema de contabilidad integrada. ¿Cuál es el conjunto de normativa o disposiciones legales que de una u otra manera norman al sistema de contabilidad integrada? Partimos de la misma Constitución Política del Estado, que establece que el Estado como tal debe tener un sistema de contabilidad ya, para registrar todas las operaciones económicas y financieras del Estado como tal. También se relaciona con lo que es la ley de autonomía y descentralización administrativa Andrés Ibáñez, la ley 035, porque en esta ley que establece los niveles, por ejemplo, de gobierno y los distintos tipos de autonomía y de alguna manera las facultades de cada uno de los niveles de gobierno. La ley 1178, que hablábamos anteriormente, que es la ley de administración y control gubernamental, la ley de municipalidades específicamente, la ley 2028, que habla de lo que tiene que ver con los gobiernos autónomos municipales. La ley de administración presupuestaria, la 2042, algunos dicen que esta ley ha sido derogada o abrogada. No es así. Hay algunos artículos que todavía están vigentes de la ley 2492, perdón, 2042, que es la ley de administración presupuestaria. El manual de contabilidad gubernamental integrada para los gobiernos autónomos, específicamente se aprobó hasta esta resolución de la 357 del 97. La norma básica del sistema de contabilidad integrada, la resolución 22-29-57. Y obviamente cada institución debe tener su reglamento específico y existen las directrices presupuestarias y los clasificadores presupuestarios que lo emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cada año, emite para elaborar el POA y el presupuesto de cada año y obviamente los clasificadores.
Ya, decíamos que estas directrices presupuestarias, ya, y de elaboración del POA emite el Ministerio cada año para elaborar el POA del presupuesto. Por lo tanto, también emite los clasificadores presupuestarios para cada año. Estos clasificadores presupuestarios existen de distintos tipos, ¿no? Están los clasificadores por objeto del gasto, clasificadores de rubro, clasificadores por sector económico, clasificador institucional, y lo emiten para cada año, pero básicamente uno de los que más se utilizan es el clasificador por objeto del gasto, que son las partidas presupuestarias, en el cual se debe identificar los gastos de las instituciones públicas, ¿no? ¿Qué más establece la ley 1178 respecto al sistema de contabilidad integrada? Dice en su artículo 12, establece la existencia de información que integra las operaciones financieras, patrimoniales y de tesorería. Lo mismo que el anterior, le decía, ¿no? El tres tipos de transacciones u operaciones debe integrar este sistema: financiero, presupuestario y patrimonial. ¿Qué más establece? Que existe la obligación de rendir cuentas. Cada institución pública debe rendir cuentas la primera semana hábil de cada gestión, cada año, cada inicio, cada gestión de la gestión anterior, debe rendir cuentas. Pero eso también se refiere a que cada servidor público debe rendir cuentas por los recursos que perciba o que reciba. Por ejemplo, los famosos fondos en avance, que tienen que tener mucho cuidado, señores, si ustedes trabajan en el sector público y le piden que reciban un fondo en avance. Tengan mucho cuidado porque la ley es clara que el que recibe tiene la responsabilidad de rendir cuentas correspondientes. En el caso de no hacerlo, en el momento, cuando se ejerce el control gubernamental a través de las auditorías correspondientes, pues debe rendir la cuenta correspondiente, ¿no? En el caso de no hacerlo, pues se puede determinar indicios de responsabilidad y a posterior las auditorías determinar las responsabilidades por las autoridades competentes. Que ese es el último tema de la asignatura de responsabilidad por la función pública, que lo vamos a ver posteriormente. También establece el tiempo límite de presentación de los estados financieros. La ley 78 en realidad establecía el plazo del 31 de marzo, pero en base a la ley financiera de la gestión 2010 modificó este plazo y establece el nuevo plazo de presentación de los estados financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Contraloría General del Estado, incluido el dictamen de auditoría interna sobre los estados financieros, ya más conocida la auditoría de confiabilidad de los registros y operaciones que reflejan los estados financieros. Esa información se debe remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hasta el 28 de febrero de la siguiente gestión y a la Contraloría General del Estado. Bueno, ese plazo lamentablemente es irreal porque es muy corto, no da para que si bien es cierto que algunas instituciones remiten la información, pero bueno, a lo mucho remitirán la información de los estados financieros, pero el dictamen del auditor interno no lo presentan en su gran mayoría, porque cuando la entidad termina de hacer los estados financieros que ellos tratan de cumplir hasta el 28 de febrero, recién le remiten a los auditores internos para que realicen la auditoría de confiabilidad. Entonces es un poco bastante complicado, por no decir casi imposible. Yo me atrevería a decirle que más del 90% de las instituciones no presentan el dictamen de auditoría interno a la fecha de 28 de febrero, precisamente porque la institución termina de hacer los estados financieros y recién remite a auditoría interna para que dictamine. Y es un poco bastante complicado. No se lo logra realizar en esa fecha establecida. Eh, Bien, ¿qué establece la resolución secretarial 353 respecto al sistema de contabilidad integral? Esta resolución establece el uso obligatorio del manual de contabilidad gubernamental integrada. Las entidades públicas deben presentar mensualmente la ejecución presupuestaria y las consideraciones bancarias. Y en realidad esta información de la ejecución presupuestaria y las consideraciones bancarias se debe remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y es una de las causas del por qué
se le congelan las cuentas a las instituciones públicas. Y la verdad que no entiendo por qué muchas instituciones no logran cumplir con la remisión de esta información, entre otro tipo de información que hay que remitir mensualmente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Como por ejemplo las planillas de sueldo y salario, tanto el personal de planta como el personal contratado, se debe remitir. También es causal de congelamiento de cuentas, ¿ya? Entonces, y la verdad que el tema de ejecución presupuestaria es solamente entrar al CIGET y decirle generar reporte y tú enviar. Ahora el tema de las conciliaciones bancarias por el contador, ¿no? Hay un informatito establecido por el Ministerio de Economía y es hacer una conciliación que ya hablábamos del sistema de tesorería, que es conciliar, es comparar la misma información con fuentes diferentes, ¿no? Entonces, el contador pues sabe, ¿no? Yo la verdad que no entiendo por qué muchas instituciones se hacen congelar las cuentas por no remitir esta información, lo más fácil del mundo. Y también establece esta resolución que el responsable del cumplimiento de esta resolución es la máxima autoridad ejecutiva. Ya que... Este chistosito aquí. ¿No que tenían que estar prendidos todos su cámara? Y... Muy bien. Dale, prendan su cámara, por favor, van a disculpar. ¿Quién es el chistosito que está haciendo? Mire, son 8 personas y no puede ser una persona irresponsable. Aquí no puedo creer. Ah, bien. Decíamos que la ley 2042 de administración presupuestaria respecto al sistema de contabilidad integrada que establece la obligación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de establecer los plazos de cierre del ejercicio fiscal. Esto lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del instructivo de cierre de las operaciones presupuestarias y contables cada gestión. Por lo general en noviembre lo hace y emite este instructivo y la aprueba a través de una resolución ministerial, ¿ya? Y también establece esta ley que es la obligación de la MAE programar y ejecutar este cierre presupuestario y contable en base a la resolución que establece el ministerio. ¿Ya? Entonces, repito, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emite el instructivo de cierre de las operaciones presupuestarias, contables y administrativas, cada gestión y lo aprueba a través de la resolución ministerial. Por lo general lo hace a mediados de noviembre. Y es de obligación de las entidades, en base a ese instructivo, elaborar un cronograma para ejecutar el cierre contable y presupuestario. ¿Ya? Entonces, hablábamos ya que el sistema de contabilidad integrada es un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permite el registro sistemático de las transacciones. ¿Qué tipo de transacciones u operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales? Eso por favor que se les vaya quedando a poquito. 3 tipos de operaciones, repito, presupuestarias, financieras y patrimoniales. ¿Por qué dice que es un conjunto de principios? Porque la norma básica del sistema de contabilidad integrada establece un conjunto de principios que debe tener este sistema. ¿Ya? Un conjunto de normas, obviamente, y procedimientos técnicos, administrativos, contables que se deben seguir, que la misma norma establece cómo, por ejemplo, se deben elaborar los estados financieros, etcétera, etcétera, ¿ya?
que más adelante están los principios de contabilidad. Bueno, la norma básica del sistema de contabilidad integrada se constituye ¿en qué? En la norma técnica y legal. Es una norma técnica y legal. ¿Por qué técnica y legal? Porque es una norma primero legal, porque esta ha sido aprobada a través de una resolución, ¿ya? Que ha emitido una autoridad legalmente establecida. Y técnica, porque establece los criterios técnicos del sistema de contabilidad integrada. Por eso se constituye una norma técnica y legal, a la cual dice se deben regir todos los procesos de los registros contables de las instituciones públicas. Sí o sí se deben regir en eso, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada? Uno de sus objetivos es proporcionar una base conceptual de reconocida validez técnica legal que establece la uniformidad proporcionar una base conceptual de reconocida validez técnica y legal que establece la uniformidad contable. O sea, esta norma establece todos los criterios en los cuales deben regirse todas las instituciones públicas independientemente de su naturaleza. También su otro objetivo es contribuir a elaborar una información útil, oportuna y confiable de la información y estados financieros. ¿Ya? Entonces, ese es su otro objetivo de la norma básica. Debe contribuir, a elaborar una información útil, oportuna y confiable de informes y estados financieros. ¿Ya? Debe facilitar o facilita que todo servidor público rinda cuenta de la gestión pública por intermedio del sistema de contabilidad integrada. Obviamente le permite rendir cuenta. ¿Por qué? Porque es en este sistema que se registran todas las operaciones, ya, básicamente estamos hablando de las operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, ya. Entonces, y a través de este registro, de estas operaciones que le permite rendir cuenta a cualquier servidor público de los recursos que haya utilizado, desde la máxima autoridad ejecutiva y cualquier otro servidor público que haya recibido recursos del Estado. Los niveles de organización del sistema de contabilidad integrada son dos, normativo y consultivo. El normativo y consultivo, que es uno, y el ejecutivo y operativo, que es otro. El normativo y consultivo, que básicamente lo encabeza, si vale el término, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como órgano rector del sistema de contabilidad integrada. Y este órgano rector o este nivel normativo y consultivo debe emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema. ¿Ya? Debe fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas y su sistema. Las condiciones para elaborar las normas y su implantación de los sistemas. Evaluar las disposiciones específicas que elabora cada entidad, vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos. A nivel ejecutivo y operativo es cada entidad que debe hacer cumplir la ley 1178, elaborar las normas y manuales específicos compatibilizados por la norma básica y debe implantar, mantener y actualizar su sistema de contabilidad integrada. Por ejemplo, la entidad elabora sus normas y manuales específicos y esta aquí en realidad se refiere ¿a qué se refiere? A su reglamento específico de la entidad, elabora. La entidad elabora su reglamento específico, remite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas evalúa o compatibiliza ya estos sistemas, estos reglamentos específicos. Y vuelve de nuevo a la entidad para que la entidad apruebe y se implante, como dice aquí, implantación. ¿Cuál es el mecanismo entonces para implantar el sistema de contabilidad integrada en una institución pública? Es el reglamento específico del sistema de contabilidad integrada. Tomen muy en cuenta eso, cuidado que sea pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo para la implantación del sistema de contabilidad integrada en una institución pública? Es a través de la implantación del reglamento específico al sistema de contabilidad integrada. ¿Y cuál es el proceso de este reglamento? La entidad pública
a través de su máxima autoridad ejecutiva, que es la responsable, eso no quiere decir que ella lo elabore, debe elaborar el reglamento específico, remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su compatibilización. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, una vez compatibilizado, devuelve a la entidad pública para su aprobación y aplicación. ¿Cuál es la jerarquía de las normas legales y técnicas aplicadas en el sistema de contabilidad integrada? Y con esto terminamos. De acuerdo con las normas básicas, el sistema de contabilidad integrada se establece la siguiente jerarquía. Primero está la estructura jurídica. ¿A qué nos referimos? Se establece que la ley. Entonces, la estructura jurídica, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, esto ya quizás ustedes en derecho lo han visto, que primero está la Constitución Política del Estado, ¿ya? Luego están los tratados internacionales aprobados o ratificados por la Asamblea Plurinacional. Luego están las leyes, ¿ya? Los decretos supremos, ¿ya? Las resoluciones supremas. Y de ahí obviamente viene lo que es las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, las interpretaciones sobre las normas básicas y principios generales emitidos por la Contaduría General del Estado, no la Contraloría, la Contaduría que depende del Ministerio, los manuales e instructivos y guías de la Contaduría General del Estado y los reglamentos específicos elaborados por cada entidad pública. Eso, señores, es la jerarquía de las normas técnicas aplicadas en el sistema de contabilidad integrada.